Ahora nos toca ver a Parménides. Parménides y Heráclito fueron contemporáneos y tienen una característica muy peculiar entre sí, la cual es que Parménides y Heráclito, siendo contemporáneos, se preguntaron por exactamente las mismas cosas, por así decirlo, digamos. Tienen, en general, las preocupaciones son las mismas, y la manera de resolverlas en última instancia son diametralmente opuestas. O sea, más o menos, las variables que encontramos en Heráclito las vamos a encontrar en Parménides, pero las vamos a encontrar exactamente invertidas. El papel que juega el cambio en Heráclito y el papel que juega la permanencia en Parménides están, por así decirlo, intercambiadas, ¿ya? Eh, los sentidos en ambas, ahí sí hay una coincidencia, los sentidos en ambas son limitados, son engañosos en algún momento decíamos, ¿verdad? Porque nos dan cuenta de puras apariencias. Pero ¿en qué consiste la apariencia en uno y en otro autor? Es exactamente lo contrario que en el otro respectivamente. Vamos a ir viendo ciertas peculiaridades. Primero que nada, Parménides es un eleata, o sea, era de Elea. Hoy habría sido un italiano, ¿verdad? En aquel entonces se conocía Elea, el lugar de donde él era. Eh, Vamos a ver, o bien era discípulo de Genófanes o bien de Anaximandro, ¿verdad? En todo caso, vean cómo, de nuevo, seguimos en esta dinámica cultural y académica, por decirlo de alguna manera, en la que todos estos autores importantes de alguna manera estaban interconectados o tenían algún nivel de cercanía, por decirlo así, ¿verdad? Vean que tuvo su acmé, o sea, su florecimiento, lo decíamos en Heráclito también, más o menos en el 504 al 500 antes de Cristo. O sea, en los mismos años en los que Heráclito estaba en su parte productiva más importante, Parménides también. Siempre me gusta decir que muy probablemente conocían la obra del otro, digamos, Parménides la de Heráclito y Heráclito la de Parménides, y muy probablemente no se cayeran muy bien, digamos, porque tenían las opiniones más radicalmente opuestas entre sí de la explicación del mundo y de la naturaleza, ¿verdad? Ahora, vamos a ver ciertas cosas a propósito de Parménides. Bueno, ya yo les había también adelantado ciertas cosas. Parménides fue un polímata, también tuvo, se sabe, digamos, que fue también gobernante en algún momento, se sabe que no se dedicaba solo a la filosofía, etcétera, etcétera. Así como han sido ya algunos de los autores que hemos visto anteriormente, como Anaximandro, como Tales, hemos mencionado también a Pitágoras, ¿verdad? Entonces, eso es como también un rasgo característico de los intelectuales de aquella época, ¿verdad? Personas que eran muy versátiles y muy estudiosas de campos diversos. Ahora, algo importantísimo, desde el punto de vista estilístico, ¿ya? Parménides escribe un poema. O sea, lo que vamos a leer de Parménides es realmente algo que está escrito a manera de un poema. Hoy en día, por la manera en que nosotros presentamos el conocimiento filosófico, no es el caso que nosotros estemos acostumbrados a explotar la poesía como un recurso literario, digamos, de exposición filosófica. Sin embargo, el caso de que, siendo el caso de que Parménides escribió en verso, digamos, un poema, también dice algo del reconocimiento que había de él como autor. Y esto se puede deducir de la importancia y del lugar que tenía la poesía en el mundo clásico, ¿ya? Por ejemplo, las grandes obras épicas de Homero están escritas en verso. Y hay culturalmente una recepción muy
muy buena, digamos, de aquellos que puedan producir en verso. O sea, eso de alguna manera nos dice que Parménides no era tampoco cualquier Sanchitos, sino que tenía un reconocimiento de parte de la comunidad académica y de la comunidad culta de la época bastante importante. O sea, no a cualquiera le sobrevivía algo escrito en verso en ese entonces, y a Parménides le sobrevivió. Y bueno, ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Tiene un valor filosófico importante, ¿verdad? Tenemos su obra conservada muy, muy bien. O sea, de él tenemos el poema casi que podríamos decir que completo, ¿verdad? Eso es por un rasgo histórico muy interesante, y es que Simplicio, un autor del siglo VI, que tuvo acceso al poema, cuando estaba haciendo un comentario sobre el libro sobre el cielo de Aristóteles, en algún momento, ustedes saben que estos autores medievales eran muy eruditos, tenían un conocimiento muy amplio de muchas cosas. Entonces, en algún momento, cuando él estaba comentando el libro de Aristóteles, se le ocurrió decir, bueno, esto me recuerda de alguna manera a la temática que tiene Parménides en su poema. Vean que lo que estaba haciendo era comentar un texto de Aristóteles. Para comentar el texto de Aristóteles, lo que hizo fue empezar a hacer referencia al poema de Parménides y lo citó prácticamente completo, si no es que completo, en su totalidad, digamos. Y a partir de esa nota que tenemos de Simplicio es que se ha podido rescatar el poema de Parménides, ¿ya? Si no hubiera sido por eso, muy probablemente nos habrían llegado fragmentariamente y su interpretación habría sido más difícil de lo que es ahorita, ¿verdad? Podemos decir ciertas cosas. Por ejemplo, el poema tiene básicamente 3 partes. Estas 3 partes se pueden explicar dentro del poema tanto estilística como temáticamente. Estilísticamente vamos a ver una especie de preámbulo que lo que hace es que sirve como de introducción, como de preparación para todo el tema, ¿verdad? En este sentido, Parménides, el poema lo vehiculiza de una exposición que narra o presenta lo que está presentando, digamos, de lo que está hablando de manera mítica, ¿ya? Y de hecho, Parménides así lo escribe: vengan y escuchen este mito que tengo. Ahorita vamos a ver qué significa mito y cómo lo podemos entender en este contexto. Después, la segunda parte, que es ya propiamente hablando el desarrollo de la propuesta epistemológica, ontológica del texto, lo vamos a llamar la parte ontológica propiamente del poema. ¿Ya? Esa es la parte a donde Parménides va a desarrollar su teoría del ser, que es, sin duda alguna, una de las más importantes de todas las propuestas metafísicas que ha habido a lo largo del tiempo. Ya vamos a ver por qué. Todavía hoy en día se sigue estudiando y es muy interesante verlo como un punto de partida para ciertas propuestas filosóficas y metafísicas. Y en la segunda parte, o sea, la última parte del poema, Parménides se va a referir a las apariencias. En la parte de la ontología se va a referir a lo que las cosas son, y en la parte de las apariencias a cómo podemos ser engañados, digamos, dentro del entendimiento de lo que las cosas son. Veamos cómo es que juega Parménides con estas variables que habíamos visto también en Heráclito, ¿verdad? Para Parménides, ¿ya? Si nosotros nos ubicamos en la explicación que podemos reconstruir a partir de la razón, Heráclito diría a partir del logos, ¿verdad? Parménides ve que la razón va por una dirección explicativa mientras los sentidos dan cuenta de otra cosa. Eso podemos decir es cierto también para Heráclito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que los sentidos, que son nuestra forma inmediata de conocer, de nuevo, tienen que ser remontados. Tenemos que ir más allá de los sentidos para poder entender lo que las cosas son.
Y eso solo lo logramos mediante la razón, ¿verdad? Tendríamos que decir también que para Parménides, la apariencia, las apariencias, que son estas que nos engañan, o diciéndolo de otro modo, las apariencias que son insuficientes para explicar el mundo, lo que nos dicen es que todas las cosas cambian. O sea, vamos a ver, sigamos volviendo al ejemplo de vernos todas las mañanas al espejo y de pronto detectar que tenemos una cana nueva o una arruga nueva o que nos salieron pecas o manchas o que hoy estamos más gordos que hace un año o lo que sea. Parménides va a decir, este cambio, ese devenir, la causalidad es pura apariencia. Es pura apariencia. Realmente el cambio no es posible. Vamos a ver qué significa eso. ¿Ya? En este momento solamente podemos exponerlo así y decir, para Parménides el cambio no es posible. Lo que nosotros percibimos como cambio es pura apariencia y nos estamos dejando engañar. ¿Y quiénes nos engañan para Parménides? Los sentidos. ¿Ve? El mundo se ve que cambia, que fluye, ¿verdad? Pero realmente que lo que sucede es que permanece. En Heráclito es al revés. Hay ciertas cosas o a partir de las cosas nosotros podemos hablar de cierta permanencia. Bueno, para Heráclito eso es pura apariencia, porque lo que es real es que el mundo está en un constante cambio, ¿verdad? Tanto en Parménides como en Heráclito los sentidos nos permiten conocer algo, ¿verdad? Pero para conocer lo que realmente es el mundo y cómo opera, tenemos que remontar los sentidos, como les estaba diciendo, ¿verdad? El cambio del mundo es solamente aparente para Parménides. Y aquí vamos a encontrar en Parménides una separación, una distinción que va a ser también muy importante, por ejemplo, en Platón, ¿verdad? Y por lo tanto podemos decir que es una distinción que es importantísima para la epistemología del mundo clásico, que es la distinción entre la verdad y la apariencia, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer a partir de lo que meramente opinamos, la doxa, o lo que sabemos como verdad, que es la aletheia. ¿Qué sería la verdad? La verdad es lo último constitutivo de la realidad y que nosotros podemos realmente conocer cuando superamos el engaño, digamos, o la limitación de los sentidos. De hecho, esta palabra que traducimos como verdad, aletheia, es una palabra etimológicamente hermosa en griego, ¿verdad? Vean este componente, la primera palabra, la primera letra de la palabra aletheia es esta A que es negativa, que es privativa, como cuando dice uno que uno está afónico, o como decimos cuando algo es anónimo. Bueno, esa A que es negativa, tendríamos que decir que cancela lo que sigue. Y letheia, el componente letheia de la palabra que traducimos por verdad, viene de lethos en griego, que es un velo. Entonces, vean qué bonito. La palabra esta que traducimos por verdad, por comodidad, podrían haber otras traducciones, ¿verdad? La aletheia es la ausencia de velo. La negación del velo, en este sentido, del velo de la realidad. Cuando nosotros simplemente confiamos en las apariencias, lo que estamos es con un velo sobre nuestros ojos que no nos permite ver más allá de ese velo. Pero cuando nosotros nos abrimos a la verdad, lo que hacemos es que corremos el velo, lo quitamos, lo rasgamos, lo eliminamos, y entonces es así como podemos realmente tener ingreso directo a lo que las cosas son, sin la interrupción de ese velo que no nos deja conocer eficientemente. Ven, a mí me parece, bueno, no sé, a Sanchito sí lo emociona esta manera de entender la palabra aletheia. Ya es muy bonito. Es realmente una palabra hermosa, ¿verdad? Y realmente ayuda mucho a entender cuál es la perspectiva epistemológica que había en este mundo griego, ¿verdad? Insisto, es algo hermoso.
María José, en el chat nos dice que sí, esto es similar a la idea del bien en Platón. Sí, efectivamente. Sobre el bien podemos tener o bien un conocimiento cuando realmente sabemos lo que es, o bien podemos tener pura opinión ortodoxa. Efectivamente, María José. Y tenemos que Josué levantó la mano. Adelante, Josué. Entonces ellos son como más hermenéuticos. ¿En qué sentido más hermenéuticos, Josué? Porque En es el que eso nos sentido puede que, meter, nos puede meter mucha bulla en relación con la hermenéutica del siglo XX, ¿verdad? Pero sí, adelante. no, entonces sí puede ser con el siglo XX. No, iba a decir que buscaban la verdad a través de las palabras. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto porque ellos lo que buscan es el logos de las cosas. Y el logos tiene que ver con este discurso y ciertamente las palabras son vehículos que nos permiten explicarlo. Sí, efectivamente. Pero también hay que pensar lo que lo hacen a partir de esta herramienta que es la razón, el logos como razón también, José. Entonces, lo de la hermenéutica también, bueno, pues eventualmente podríamos explicarlo también en tanto que en última instancia la hermenéutica lo que hace es tratar de hacer una interpretación, una lectura interpretativa de aquello a lo que se refiere. Entonces, eso también lo están haciendo ellos, ¿verdad? Ahora, los criterios con los que lo hacen son unos y los criterios con los que se hace a partir de lo que llamamos ya la corriente hermenéutica, qué sé yo, a partir de Gadamer o así, bueno, pues hay que entender ciertas diferencias, ¿verdad? Y hay que simplemente nada más tener en cuenta, ¿verdad? Que son dos perspectivas, digamos, posibles. Entonces, nada más, o sea, en principio le podría decir, Josué, que sí, pero hay que hacer ciertas salvedades. Como decía un profesor, el primer profesor de quien fui asistente aquí en la escuela, él decía sí con peros, ¿verdad? Entonces es como decir sí, pero tal cosa, ¿verdad? Entonces hay que tener ahí ciertas salvedades, pero sí, en general sí, Josué. No sé Muchas si gracias. con mucho gusto, con muchísimo gusto. No sé si habrá alguna otra pregunta. Esto de la aletheia también tiene que ver con que hay que remontar las apariencias, es remontar también la imposibilidad de conocer adecuada y eficientemente el mundo, ¿verdad? Es y esto no es privativo tampoco de la propuesta filosófica griega antigua. Eso también lo encontramos, por ejemplo, ya alguien había mencionado el Tao, ¿verdad? Eso lo encontramos también en esta cultura, también lo encontramos en otras propuestas antiguas, digamos. Es como un problema muy de época, muy del entorno cultural de todas aquellas sociedades, ¿verdad? Entender que hay un conocimiento que es mejor en el sentido explicativo, pero que no es necesariamente el que más fácil o inmediatamente accedemos cuando estamos tratando de explicar las cosas. Y bueno, si no me equivoco, ya para seguir, tendríamos que irnos metiendo en el texto, ¿verdad? Bueno, acá ustedes pueden ver que los fragmentos de Parménides están en la página 155 del texto de Bernabé. Ustedes van a poder ver que empieza acá la distinción de las partes. Aquí está la primera, después ustedes verán la segunda y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para que vayan revisando eso, ahora les dejo la indicación en mediación de cuáles son las páginas, como para que puedan hacer la lectura y que podamos trabajar con eso para la siguiente clase. Creo que podemos quedar aquí por hoy, además porque yo cometí el error de no decirles qué páginas leer. Entonces, para no meter presión de empezar a explicar algo sobre algo que ustedes no han leído, entonces creo que podemos dejarlo acá por hoy, que son las 12:40. Entonces, voy a detener aquí la grabación